Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Abejas y Cigüeñas. Hoy, Día del Cuidado de la Fertilidad. Y me encanta estar con ella hablando de un tema tan importante como es la ovodonación. Ser mamá o papá por donación. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata todo esto. Pero me gusta mucho que sea de casualidad, porque de verdad es de casualidad, que sea en este Día Mundial del Cuidado de la Fertilidad, porque debemos hablar un poco más de la búsqueda de embarazo mucho antes de comenzar a planificarlo. Así que ya la voy a presentar a ella, a mi querida amiga Analía, mamá de Vicente, testimonio del libro que da nombre a este episodio también y a este programa, del que me encanta que seas parte. Creo que no hay nadie que no me hable de tu testimonio, de Vicente, ¿no? Que algún día lo vamos a traer a Vice para acá, porque no tengo duda que se anima. Obvio. Así que lo vamos a traer a Vice acá para hablar de la voz de los nacidos, nada más y nada menos. Un testimonio hermoso que tuvimos en el libro. Pero, Ana, vamos a empezar por ahí, capaz, ¿no? Contame un poco. Bueno, primero presentate, porque no te presenté mucho. Solo la mamá de Vicente, pero no todos conocemos a Vicente. Así que contame un poco esto de tu recorrido en la búsqueda de embarazo y bueno, cómo llegamos a Vicente. Bien. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a este espacio tan lindo y necesario, obvio. Y nada, bueno, soy Analía Sarabia, soy mamá de Vicente y tengo 49 años. Vicente tiene 10. Tiene 10 años y 10 años estuve esperándolo. Y bueno, con 20 y pocos años empecé la búsqueda de un embarazo como cualquier persona común, digamos. Y bueno, a los 6 meses como que no llegaba y bueno, que empezamos a tomar medidas. La ginecóloga me mandó tips como para, bueno, otras cosas, y ya al año ya me mandó a un especialista. A partir de ahí fue un periplo de viajes, de acá en Buenos Aires, en todos lados, médicos, de todo, hasta que me dieron el diagnóstico devastador en ese momento, obviamente, para mí, porque era como ciencia ficción, no entendía nada de lo que nos hablaban. Y bueno, cuando me dijeron, como que se me abrió el piso. ¿Y de qué diagnóstico hablamos? Hablamos de infertilidad, pero por baja reserva ovárica. Que aparte en ese momento, Ana, ¿cuántos años tenías ahí? En ese momento tenía 26, 27. Por eso, 27 años, baja reserva ovárica. Digo, esto es muy importante porque parece que baja reserva estamos hablando de los 40. No, también podemos tener a veces una baja reserva ovárica con 27, casi indetectable, 28. Y que en ese momento me preguntaron, de hecho lo hicimos una vez, si yo quería usar esos óvulos. Y ya la segunda vez dije no, porque en 6, 8 meses yo ya pasé de casi indetectable y ya está. Y hablo en esos términos que son los que me acuerdo. Sí, sería desde lo médico. Nosotros tenemos un programa que hicimos eso con la doctora Lacerda. En realidad se llama como una menopausia precoz o un fallo ovárico prematuro, como le decimos ahora. En esto de, bueno, una mujer de menos de 30 o de 30 que tiene un diagnóstico de baja reserva ovárica. Eso significa, ¿no?, que, bueno, tiene pocos óvulos. La reserva ovárica, para aquellos que tal vez es la primera vez que nos ven, la reserva ovárica es, hablando en criollo, la cantidad de óvulos que nosotros tenemos para utilizar a lo largo de toda nuestra vida. Las mujeres nacemos con una reserva ovárica limitada, no producimos más óvulos desde que nacemos, y eso se va perdiendo mes a mes, ¿no? Entonces, después de los 35, esa curva empieza como a caer un poco más y a los 40 puede ya estar como muy comprometida, ¿no? Estamos hablando de que Ana tenía 30 cuando estaba comprometida. O sea que es importante, muy importante, la consulta. Siempre, ¿no? No solamente frente al deseo, porque bueno, tal vez en esto agradecer que el deseo fue joven. Sí, igual yo hasta que no estuve parada en ese lugar, jamás yo tuve como esa necesidad de ser madre.
¿no? Uno se pone en pareja, ¿va? Y después empezás como, bueno, vamos a empezar. Pero no fue antes que decía yo, estoy como loca por ser madre. Y fue un escenario que yo jamás en mi vida me imaginé. Viste que a veces te pones a pensar, decía, ay, si me pasa esto, ¿qué haría? Si me pasa lo otro, que si pasa aquello. Pero ese escenario nunca, a pesar de que no era lo que yo más quería, pero cuando me enfrenté a eso fue como devastador. Y muchos años, hice terapia toda la semana, durante muchísimos años. Y bueno, empezó como ese periplo de empezar a asumirlo, ¿no? Fue muy duro porque en ese momento, hace muchos años, no se hablaba. No se hablaba. Entonces, también yo tenía en ese momento, mi pareja, el papá de Vicente, tiene 2 hijos, ¿no? Estábamos como en diferente sintonía ahí. Nivel, porque él ya sabe lo que es tener un hijo, lo que es tener 2 hijos. Y acompañarme en ese fue duro para él, fue duro para mí, porque claro, yo cuanto más no era, yo más quería. ¿Y te pasó eso de sentir esto de, bueno, vos tenés 2 hijos, entonces el problema es mío? Claro. ¿Qué pasó con eso? Claro. ¿Qué sentiste ahí, Ana? Porque eso lo vemos un montón en consulta. Claro. Yo me hundí en un lugar y en ese momento viene el campo, vivíamos en una chacra, y fue como lo que vivía sola prácticamente, a oscuras, y fue como muchos años triste. Fingía demencia cuando estaban todos, no sé qué, pero estaba mucho tiempo triste, queriendo ser otra cosa de lo que no era. O sea, no tenía herramientas como para decir, bueno, voy a disfrutar del camino porque económicamente se podía, porque estábamos también viendo el camino de la adopción. O sea, en algún momento se iba a dar, pero yo no podía ver la luz. Uh-huh. Elegí ese camino que hoy, con el diario del lunes, obviamente no estuvo bueno. No es el mejor. Fue muy triste. Y estoy segura que él tampoco la pasó. Sobre todo esto que bien. Siempre decimos, ¿no? De poder pedir ayuda, de no hacernos las fuertes, porque este es un tema, cuando hay un deseo y se prende esa luz del deseo, es difícil que se apague, salvo, ¿no? Bueno, cuando pasan estas cosas y uno dice, bueno, es mi límite, no es mi límite, lo puedo trascender, no lo puedo trascender, ¿no? Ahora lo vamos a hablar un poquito de eso, bueno, lo pudiste trascender y ahí está Vicente acá, pero digo, hay muchas mujeres que tal vez dicen, bueno, no, tal vez acá es mi límite, digo, sí deseo un hijo, pero no a costa de todo, y tal vez mi límite es no pasar la donación de óvulos o de esperma o de embriodonación o cualquier tipo de donación, uh-huh. ¿no? O sea, o es con migametos o no es, ¿no? Y eso es totalmente válido y muy importante poder trabajarlo también, ¿no? Pero bueno, en tu caso estuvo la sugerencia de una ovodonación. Sí. ¿Te acordás algo de esa sugerencia? ¿Quién te hizo la sugerencia? La sugerencia me la hizo el doctor Pasqualini en Buenos Aires. Y yo, es un médico muy mediático en Argentina. Agustín. Que sale todo en la televisión. Y entonces yo nunca me voy a olvidar estar sentada en ese escritorio y veía las fotos de los famosos que él había atendido. Sí, tremendo. Era como muy bizarro ese momento, porque rarísimo. Él me estaba hablando porque es una persona que sabe mucho, pero habla como sin pausa, ¿no? Mm. Que, bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es esto y lo otro, te va a ver una psicóloga que va. Y me estaba haciendo el diagnóstico y me estaba diciendo lo que había que hacer y yo me disocié. Sí. Y dije, ¿qué va a pasar ahora? Yo pensaba, ¿qué es eso? ¿No? Porque después me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a averiguar, a mirar videos, porque para mí un mundo nuevo se abrió. Y bueno, ahí mismo me vio una psicóloga y a partir de ahí no paramos más. O sea, no tuve tiempo, no nos dimos tiempo ni a hacer duelos, porque a partir de ahí siempre tuve 6 abortos hasta que llegó Vicente, no para hacer tratamiento. Incluso con ovodonación. Incluso con ovodonación. Porque, ¿qué pasa? Me vuelvo a Uruguay a hacer los tratamientos. Sí. Una amiga muy querida conoce a Gabriel de la Fuente. No lo conocemos al señor, lo nombramos al doctor de la Fuente. Viene Delfina y yo ya estaba en esta cosa de decir, bueno, tengo que parar, mi cuerpo ya no daba más. Y hablé con el doctor Ackerman,
en Estados Unidos. Este doctor, tuvimos una videollamada, medio los precios. Fue como algo rarísimo también. Y bueno, era subrogación. Nos vamos, un montón. Sí. Un montón. Entonces, mi pareja en ese momento me dice, mira, vamos a hacer esto. Vamos a ir con este médico, ¿te parece? Si probamos con Gabriel, como Wendy, no sé qué. Y si no funciona... Pensamos en otros caminos. Sí. Él me dijo, yo te prometo que vos vas a ser mamá. Qué importante. Me encanta porque esto que decís parece, pero el acompañamiento, el decir, vamos a lograrlo. Porque claro, él me veía a mí y bueno, a pesar de las diferencias, porque hoy no estamos juntos, pero en ese momento fue como para él. Entonces, hablé con el Ackerman, tenía toda la lista de precios, horrible, y vimos a Gabriel. Gabriel abre nuestra carpeta, que era enorme, porque imagínate, veníamos de 8 años de cosas, y le dice a él, pero habló de fragmentación de ADN. Del esperma, del ADN, sí. La fragmentación del ADN espermático. Y dijimos, nunca. Y él abrió la carpeta y fue para ahí. Entonces dice, el próximo vamos a hacer columnas de anexina, que son... Te doy la palabra. Para poder mejorar la fragmentación del ADN, divino. Ya vamos a tener... Entonces, con eso tuvimos otro panorama. La próxima vez nos fuimos a eso y bueno, y vino Vicente. Bueno, vuelvo a lo mismo de siempre, ¿no? Porque me dejás como muchos piques acá. Primero... Perdón si no soy clara, pero los términos médicos no los... pero está perfecto. Me encanta esto porque bueno, sí, había una ovodonación, o sea, bueno, una donación de óvulos que implica poder pensar en óvulos jóvenes, mujeres que se presentan como voluntarias, son jóvenes, son sanas, se hacen un proceso de selección, ya lo vamos a ver eso. Pero había además un esperma, porque el embrión es óvulo y semen. Y no estudiar la parte del varón es un... Debo aclarar que sí, que se estudió, pero no sé, creo que pasaron 8 años. Tal cual. ¿No? Por más que la otra persona... Pero vos habías tenido 6 abortos, lo cual no es menor. Digo, habías tenido 6 pérdidas. Parece que así, uno de los causantes de los abortos es... Y bueno, nos fuimos y quedé embarazada. Así que el doctor de la Fuente una vez más, el doctor. Sí, y una anécdota que ahora nos acordamos con Wendy y mis amigas, que es muy graciosa. Bueno, voy allá, yo me hice todo en Argentina y voy... ¿Con Gaby en Argentina? Con Gaby acá. Con Gaby acá. Y allá en la transferencia me la hizo otro doctor, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ya me hicieron todo para la donante, no sé qué, no sé cuánto. Cuestión que vamos por el tema de la muestra, cuando nos veníamos para después volver a hacer la transferencia, me dicen que me llaman y me dicen que no los óvulos de la donante no eran suficientes. Un montón. Y había que hacer todo de nuevo. Dice, si no, me dice Gabriel, tenemos un banco que como para estos casos, pero vos no evaluó nada. Sí. Es acá. Sí. Ya. Y bueno, usamos banco de óvulos. Y bueno, está. En realidad es importante poder mencionar, no hay un banco de óvulos, así le llamamos, pero en realidad no es un banco de óvulos. No sé cómo me dijo en ese momento, yo interpreté banco. Es esto de, bueno, hay óvulos a veces guardados de donantes, ¿no? Porque son donantes que se estimulan previamente por algún motivo, ¿no? O bueno, casos a veces que son características fenotípicas que no son fáciles de encontrar o esas cosas. Entonces, ahí hay óvulos congelados. Nuestro país no tiene un banco de óvulos, sí tiene un banco de esperma, pero no tiene un banco de óvulos. Estoy hablando de allá de Argentina. Exacto. Bueno, allá hay... Pero tampoco es que es todo óvulo congelado, ¿no? Sino que a veces hay donantes. En ese momento yo interpreté eso y bueno, y esto quedó como anecdótico, que bueno, que ni loca si otra vez todo de nuevo. ¿Y te acordás, Ani, como de lo emocional, de qué sentiste cuando te dijeron, podés ser mamá, pero no puede ser con tus óvulos, tiene que ser con una donante, tiene que ser con una ovodonación? ¿Ovodonación? ¿Qué es eso? ¿Me voy a sentir mamá? ¿Cuáles fueron tus primeras preguntas? Sí, en ese momento cuando me lo dijo este doctor y después por teléfono me acuerdo, otra doctora de esa clínica
que yo hacía muchas preguntas, pero hoy con el diario del lunes serían como muy ignorantes, no sé, preguntaba cosas como muy obvias capaz, y que ella me dijo, bueno, vos tenés que saber que vos no podés tener hijos, que es esto o... Y fue como muy desesperante. Yo me sentía, siempre lo pongo como en imagen, escribo muchas cosas yo suelta, que es como estar en un pozo como con el barro, viste, que no se seca. Yo no podía, no daba pie en bola con nada. Y eso era como muy desesperante, muy frustrante. Pasaban los años, y pasaban los años, y pasaban los años. Y estaba triste. Yo no te digo deprimida, porque yo buscaba ayuda, iba a terapia, yo buscaba y no me daba, tampoco me daba el lujo de descansar, que hoy es lo que yo digo, que si estás cansada descanses porque son agotadores. Sí. De hecho, se terminan las parejas, vos no estás con una claridad mental como para tener un hijo, ¿entendés? Entiendo que después que nace todo es diferente, pero hay que tener como una luz, hay que estar clara. Lo hay. Y también que saber que el duelo genético es un duelo que nos acompaña siempre, ¿no? Que es un duelo con el que hacemos a veces los tratamientos, ¿no? Digo, no es como que tiene un principio y un fin, que vos decís, bueno, lo trasciendo y entonces ya está. No, es trascenderlo implica integrarlo. O sea que forma parte de mi vida para siempre, ¿no? Sobre todo porque hay un niño y una niña por nacer, en este caso Vice, que es un amor, una locura de niño, pero que, claro, cuando está Vicente es mucho más fácil todo, ¿no? Cuando hay un niño y una niña, cuando están nuestros hijos es mucho más fácil, pero las preguntas en la previa suelen pasar por, bueno, será mi hijo, lo sentiré mi hijo, lo rechazaré. Esas preguntas me hacían mucho. Cuando antes de entrar a esa, porque fue del consultorio del doctor a esa psicóloga, había unos metros, y yo lo que le tenía que preguntar era, o sea, va a ser parecida a mí, pero no, va a ser inteligente, le preguntaba yo. Hoy me siento muy tonta. No, pero nada es tonto. Nada es tonto. Preguntas que a mí me surgían porque no me daba cuenta. Del shock, pasar ahí si vos preguntame todo lo que vi, yo no entendía nada. ¿Y qué sentís que es lo más difícil de renunciar en esta renuncia genética que tenemos, ¿no? ¿Qué sentís que es lo más difícil de renunciar? Vos sabés que ya me han hecho esta pregunta y no lo sentí tan así que tenga que renunciar. También hice un trabajo interno, también fui a una terapeuta holística que me hizo como un trabajo de renunciar y de cuando porque a mí después tuve unos temas que me sacaron el útero y todo eso. No lo sentí tanto así como que tengo que renunciar y ese dolor. Yo creo que me enfoqué más en lo que... En el deseo. Sí, y en el capricho. Y en el y dale, y vamos. Yo no me di el tiempo para hacer otra cosa. Yo iba para ahí. Hoy te digo, bueno, me amigué con la enfermedad, ya no me siento infeliz por eso. Yo tengo eso y bueno, lo integré, pero también lo integré porque pude compartirlo. Yo muchos años lo tuve como en secreto, como en silencio. Eran años que no se hablaba de eso. Bueno, es muy importante esto que decís, compartir sobre todo la decisión, pero también cómo fueron concebidos nuestros hijos. Sí, porque en ese momento, bueno, salimos nosotros y un par de amigos más. Y no, a mi madre, ¿cómo le digo? Porque de hecho, cuando le dije, lo primero que pensó fue en ella, en que había fallado. Yo sabía que iba a ser así. Entonces es como la familia que sabía menos que yo todavía. Y bueno, después, cuando el tema de los óvulos acá en Uruguay, había, no sé, en ese momento, fui a una clínica, tengo los recuerdos como vagos, como te decía, y me dijeron, no sé, ponele, hay 16 donantes en todo Uruguay de óvulos. Yo dije, no, acá tengo que hacer algo. Entonces me hice un Facebook que se llamó Doná óvulos, regalá sueños. Y ahí empecé como una red de gente que empecé como... y la primera que conocí fue a Wendy en aquellos años y la conocí en la Plaza Independencia juntando firmas y no nos separamos más. Déjame, voy a ir a un corte porque quiero presentar a mis amigos de Brow que tienen algo para decirnos.
¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Bueno, estamos acá con Ana, mamá de Vicente, por Ovo Donación, y estábamos hablando recién esto de las pocas donantes que había hace 10 años en Uruguay y de todo el movimiento que se hizo, de las propias pacientes que hicieron para lograr más donantes para más familias y que se puedan construir más familias. Wendy algo contó Wendy cuando vino para acá, sobre todo ese movimiento de la ley, ¿no? De las firmas, de un 2013 que ha cambiado la historia para todos, ¿no? Un acceso universal, ¿no? Donde ya no fue necesario irse a Argentina a hacer tratamientos, todo se hace acá en Uruguay. Nosotros tenemos en Uruguay, eso me parece que es súper importante poder contarlo, tenemos una ley preciosa que cuida muchísimo lo que es la donación de gametos y embriones en nuestro país, que está todo súper contrarregulado, y esto es súper importante poder decirlo, porque también lo que regula son los derechos del niño y niña por nacer, que no es para nada menor, ¿no? Porque a veces en este deseo de hijo, en una sociedad donde somos un poco adultocéntricos, ¿no? Y pensamos en nuestro deseo de hijos, no pensamos en ese hijo del todo, a veces, ¿no? Y vos decías recién, me costó mucho contarlo, lo tuve muchos años oculto. Bueno, ¿qué pasó para contarlo? ¿Recordás algún hecho que dijo, no, yo a partir de ahora tengo que contar que esta es mi historia, que esta es nuestra historia de familia? Sí, yo creo que esa vez que yo salí de esa clínica y donde yo tuve ese dato y ese Facebook y empecé como a conocer gente y mi madre, bueno, te preguntaban por qué pusiste eso, y bueno, empecé a contar la historia. Yo cambié, o sea, me decían, pero estoy cambiada, que estás, era como empecé a hacer como a color, ¿viste? Yo estaba como en blanco y negro, medio en pausa, solamente vivía para hacer tratamientos. En mi casa no se hablaba más que de eso. Y bueno, como empecé a conocer gente, a entender que yo no soy el centro del mundo, que le pasa a otras personas. Y empecé y que no hay nada de malo en contarlo también, ¿no? Ahí va. Yo cambié un montón, porque me lo dijeron. Sos otra persona a partir de que, claro, yo empecé a entender. De sacarte esa mochila, ¿no? Digo, sacarse la mochila de la donación, ¿no? Y sobre todo de los tratamientos en sí mismos. Yo no sabía cómo se manejaba eso, no sabía dónde... pero claro, con esto empecé como bueno, entonces después fue una familia. Después lo volví a cambiar a mi nombre, porque ya después sentí que ya no me identificaba eso que yo tengo. Yo soy más que eso y bueno, entonces ahora tiene mi nombre. Pero bueno, a mí me sirvió mucho eso, me sirvió mucho compartir. Quiero preguntarte algo antes de terminar o de lo que sea. Quiero que podamos hablar un poco de... ¿Vos recordás el momento en que se lo contaste a Vicente? ¿Si hubo algún momento específico? ¿No? Porque se piensa mucho en esto, ¿no? ¿Cómo le cuento a mi hijo que es nacido por Ovo Donación? ¿Vos recordás algo de eso? No tengo un momento específico porque para mí siempre fue así. O sea, él no conoce otra manera de venir al mundo. Desde chiquito le mostré fotos, yo escribía mucho su espera desde que quedé embarazada, los ebatés, los tengo pegados, todo. Él tiene su historia en papel. Del laboratorio, de cuando fuimos ahí donde te hacen las transferencias, del ecógrafo. Él desde chiquitito vio esas fotos y como que también, no. Después, cuando fue más grande, le conté las pérdidas que había tenido y a mi manera le conté que como, bueno, gracias a todo eso que yo había pasado y que estaba él ahí y bueno, y agradecer también eso, ¿no? Porque, Él arranca en el testimonio del libro, que yo siempre lo cuento, pero me parece como súper representativo, ¿no? Él arranca diciendo, hoy en el colegio o en la escuela tuve que decir que no todos los niños nacen haciendo el amor en casa. Es tremendo. Sí. Tiene 9 años, o sea, sí. ¿No? Digo, porque vos me decís, tiene 15, un adolescente, claro, ¿no? Que salió. Pero cuando eso fue más chico, él salió del colegio y me dijo,
¿cómo? ¿Cómo puede ser? Que Claro. no sepa la gente. Porque en biología te dicen que el óvulo, espermatozoide, que mamá, papá, que se unen y que se forman humanos. Él se Y en llama- el medio pasó, su historia no está contada en eso. Yo nací en Argentina. No. Vos naciste acá. Me hicieron allá. Entonces, en mi casa se habla como muy natural, hasta como en broma, de los tubitos de ensayo y de... No, pero él hablaba, me acuerdo en la presentación del libro y mismo también en el videito que hizo, que él dice, me pusieron en el horno Sí. y después en la panza de mamá. Esto, digo, él lo cuenta de esa forma muy natural, ¿no? Y a veces hay algo de los adultos que no podemos como cerrar eso, ¿no? Y poder comprender que los niños son esponjas, ¿no? Que nosotros todo lo que transmitimos ellos lo van sintiendo, ¿no? Que también tienen derechos, que eso es muy importante para mí, los derechos del niño nacido son siempre muy importantes, pero que cuanto más nosotros lo naturalicemos, más ellos lo van a realizar. Sí, claro. ¿No? Ya cuando llegó ella, esto estaba recontra... O sea, en cualquier ámbito de nuestra familia se habla, o sea, no hay nada... De tabú. No. Entonces él lo vive así. No hay otra manera para Tal él. cual. De hecho, en el libro me acuerdo que nosotros hablamos una vez y yo cambié todos los nombres de las personas porque era, por supuesto, todo anónimo. Y Vicente me dijo, no, poneme Vicente. Como, esta es mi historia. Obvio. ¿Por qué voy a cambiar de nombre? ¿No? Y eso me pareció súper representativo también en el libro, porque habla también de esto de, bueno, yo no escondo quién soy, ni cómo nací. ¿No? Y es un niño que tiene 9, 10 años, ¿tá? 10 años en este momento, 9 en Sí. ese, ¿no? Entonces, es chico para entender un montón de cosas y haberlo integrado como parte de su historia y que esa es su historia y que eso es él y que no lo hace diferente haber nacido por donación, que este es tu hijo, que tú sos su mamá, su papá, su familia, eso es súper importante, sobre todo para el mensaje para los demás, ¿no? Tantas familias que hoy están acá y capaz que podemos terminar con eso, ¿no? Digo, tenemos muchas mujeres y muchas parejas que están en este momento atravesando este momento del diagnóstico, de la baja reserva, bueno, si querés ser mamá, tiene que ser por ovodonación. ¿Qué les decimos a esas mujeres? ¿Qué te nace de decir, bueno... Yo soy... una vez me tocó, alguien que me dijo, ay, sí, le dijeron que por donación, y yo dije, sí, es ahí, no sé qué. Y ahí como que después dije, ay, no sé si tengo que ser tan efusiva porque a mí me pasó, pero yo tuve que pasar por varias también para llegar a Vicente. No quiere decir que la donación sea el camino y que sea exitoso, porque también puede pasar de que no, pero me parece que es una gran opción. Me parece que es la mejor. Sin duda. Y también quiero terminar con esto, este programa, también de que siempre me lo preguntan, ¿no? En mi experiencia y a nivel mundial las investigaciones de esto hablan, no hay mujeres que se arrepientan de la ovodonación, ¿no? Que vos digas, bueno, sentía que me lo podía rechazar y lo rechacé. No, todo lo contrario. Siempre hay un vínculo que se genera desde la gestación y desde la epigenética que van siendo una maravilla y que eso forma también nuestros vínculos y nuestra maternidad y nuestra paternidad. Así que tenemos un programa, mira, podríamos hablar mucho más. Es un programa para hablar 2 horas de ovodonación. Ya hablaremos de quiénes son las donantes, cómo donan, quiénes son, cómo llegan. Haremos un programa especial de eso, los prometo. Pero hoy le quiero agradecer a Ana por compartir su testimonio, que nunca es fácil hablar en primera persona y de su historia y contar algo tan íntimo y tan privado como esto. Y siempre se lo agradezco, tanto desde el libro, a Vice, que fue un crack en el libro. Así que gracias por eso, porque para mí es una maravilla poder compartir. Como siempre digo, las historias que se comparten se expanden con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Así que gracias por este programa. Me quedo súper contenta de haberlo hecho, de haberte escuchado. Y nos encontramos en un próximo episodio de Entre Abejas y Cigüeñas.